en mi audiencia de divorcio, mi hija sorprendió a todos al revelar un increíble secreto en video. El ambiente en la sala estaba cargado de tensión, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Sebastián se encontraba sentado, con las manos sudorosas y su mente a 1000 por hora. Las acusaciones de su esposa, aquellas que lo pintaban como un padre ausente, resonaban en sus oídos como un eco doloroso. Miraba a Valentina desde la distancia, su brillantez eclipsada por la sombra de este conflicto que había desgastado a toda la familia. Los amigos y familiares rodeaban el lugar. Todos tenían opiniones, y Sebastián sabía que el juicio estaba prácticamente decidido, que la balanza se inclinaba hacia su exesposa. Se sintió como un boxeador en la lona, atrapado en un juego de palabras que cada vez lo hacía sentir más pequeño. Su reflejo en la mirada de Valentina era un recordatorio cruel de lo que estaba en juego. La angustia se apoderó de él, su respiración se tornó irregular mientras luchaba por mantener su dignidad. Cada sacrificio, cada noche de trabajo extra, las largas horas en su modesto despacho sin esperar nada a cambio, todo se acumulaba en su pecho como una piedra que no podía soltar. Tenía que demostrar que era un buen padre, que su amor y dedicación nada tenían que ver con el retrato que su esposa había esbozado ante el juez. Pero las dudas comenzaban a invadirlo. ¿Luciría como un héroe en los ojos de su hija o simplemente como un perdedor ante el sistema que lo aplastaba? Entonces, de repente, Valentina se levantó. Con su sencillo celular en la mano, el murmuro en la sala se apagó. La valentía en su mirada hacía que el corazón de Sebastián latiera con fuerza, una chispa de esperanza encendiéndose en medio de la tormenta. Cuando Valentina empezó a reproducir el video, los rostros condenatorios se tornaron expectantes. La voz temblorosa de su hija llenó la sala y, por un instante, el tiempo se detuvo. Sebastián sintió que cada mirada estaba centrada en ellas, en sus palabras, mientras su ansiedad aumentaba. Quiero contarles sobre mi abuela. Las palabras de Valentina resonaron en la sala, y Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia de la abuela, una mujer que había luchado y se había enfrentado a todo tipo de adversidades, caía sobre ellos como una revelación. Momentáneamente, la tensión dejó de ser solamente suya, se expandía por toda la sala. Mientras su madre se retorcía de incomodidad, Sebastián vislumbraba un camino que podría llevarlos a descubrir la verdad que había quedado oculta por años. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que Valentina relataba los sacrificios de su abuela, las conexiones entre el pasado y el presente comenzaron a entrelazarse como un hilo dorado. Sebastián sintió que su propia lucha por Valentina se reflejaba en cada palabra dicha. Conflictos internos y emociones desgarradoras emergían a medida que observaba a su hija, frente a todos, revelando secretos familiares que él no había tenido el valor de contar. La angustia se apoderaba de él nuevamente. Las preguntas giraban en su cabeza como un torbellino. ¿Había sido suficiente su esfuerzo? ¿Bastará la verdad en un mundo que parece decidir por sí mismo? Cuando el video llegó a su fin y Valentina miró a su madre a los ojos, Sebastián supo que todo había cambiado. La sala se había vuelto un campo de batalla emocional. Mientras el silencio se instalaba, su mente se llenó de incertidumbres. Finalmente, ¿la verdad que tanto había buscado les traería justicia? Cada palpitar de su corazón resonaba en la tensión creciente, como si el desenlace estuviera a la vuelta de la esquina, esperando a ser descubierto. Sin embargo, con el futuro de Valentina pendiendo de un hilo, la angustia no hacía más que intensificarse.
El silencio en la sala se volvió denso, una carga que pesaba sobre Sebastián, pero también le otorgaba una extraña claridad. Era como si cada susurro de la audiencia se hubiera convertido en un eco que reverberaba en su mente, amplificando el deseo de luchar por Valentina con una ferocidad renovada. La revelación de su hija había abierto una puerta, una grieta en el relato que había fabricado su exesposa, y Sebastián comprendió que esa grieta podría ser su oportunidad. No podía permitirse la desesperanza. La imagen de Valentina, segura y valiente, lo instigaba a reaccionar, a retomar el control. Pese al temor que lo invadía, el instinto paternal despertó en él una determinación férrea. Tenía que construir su propia narrativa, su propia defensa, y eso significaba confrontar su pasado, un pasado lleno de sacrificios y cuestiones no resueltas. La luz del día que entraba por las ventanas del tribunal se oscurecía, como si reflejara la creciente tensión en su interior. Recordó momentos de su infancia, las noches en las que se desvelaba trabajando para ofrecer a Valentina lo que él no había tenido. Pero en su lucha diaria, había dejado que la apatía se interpusiera entre su poeta interior y el hombre de negocios pragmático que había aprendido a ser. Ahora, más que nunca, necesitaba reunir esos fragmentos de sí mismo para mostrar la verdad en su batalla contra las percepciones distorsionadas. Decidió que no podía simplemente esperar a que la verdad lo defendiera, debía ser proactivo. Con la mente en ebullición, formuló un plan. Necesitaba pruebas concretas, testimonios de aquellos que conocían su dedicación. Llamaría a viejos colegas y amigos, a vecinos que podían dar fe de la relación amorosa y activa que había tenido con Valentina. Se sentía como un abogado enfrentando un caso de vida o muerte, y así lo asumió. Cada paso que tomaba ahora era deliberado. También sería un viaje personal hacia la introspección. Sebastián se dio cuenta de que había aspectos de sí mismo que necesitaba confrontar, sombras de su personalidad que había adormecido por años. ¿Por qué había permitido que el patrón de su vida lo definiera tanto? A partir de ese instante, el proceso de su defensa se convertiría no solo en una lucha por su hija, sino en una búsqueda profunda de autoconocimiento y transformación. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad, hizo llamadas, se sentó y reflexionó sobre sus logros, su evolución profesional y su amor por Valentina. Nadando en recuerdos de los cumpleaños que había celebrado, los fines de semana en el parque y las noches de cuentos antes de dormir, cada detalle alimentaba su convicción. En su corazón, sentía que Valentina merecía un padre que luchara por ella, un padre que demostrara que la verdad es más fuerte que cualquier mentira. Mientras se preparaba para el día siguiente, Sebastián encontró un esbozo en su mente. ¿Y si Valentina no solo contara la historia de su abuela, sino que también compartiera cómo ella lo había visto luchar? La revelación lo sacudió. Era el momento de empoderar a su hija con la verdad de su amor, el amor que no conocía límites ni adversidades. Cuando finalmente se quedó dormido, su mente seguía trabajando, urdiendo a medida que la noche avanzaba. El camino hacia la reconciliación y la justicia era complicado, pero Sebastián estaba decidido a transitarlo. Sin embargo, al despertar, descubrió que había un nuevo desafío al que debía enfrentar, un mensaje inesperado en su buzón de voz, un antiguo amigo que traería consigo información que cambiaría la dinámica del juicio por completo. Sin duda, era el comienzo de otra vuelta de tuerca en su lucha por reconstruir su imagen ante el tribunal y, por ende, ante Valentina. El mensaje en el buzón de voz resonaba en su mente mientras Sebastián se lavaba la cara, sus manos temblaban ligeramente. Aquella voz familiar, aunque lejana, había encendido una chispa de esperanza en su interior. ¿Qué novedades podría traer su viejo amigo Andrés? Si había algo que Sebastián había aprendido en su vida, es que las conexiones humanas podían jugar un papel fundamental, especialmente en momentos de crisis. Decidido a saber más, se sentó en la cama, su mente girando en torno a la posibilidad de que Andrés tuviera información asombrosa. La noche pasó rápido, con Sebastián maquinando en su mente un enfoque renovado para afrontar su desafío. Necesitaba ser más que un padre,
Debía convertirse en un verdadero defensor de su propia historia, un guerrero que no solo luchara por Valentina, sino también por su propia dignidad. Exhibir las verdades ocultas que lo definen requería coraje y, sobre todo, claridad. Cada paso debía ser calculado, y con la clara intención de reconstruir su imagen, se preparó para el día que tenía por delante. La mañana se presentó brillante, pero la preocupación aún pesaba sobre sus hombros. La promesa de una nueva información lo mantenía inquieto, pero en su interior, una curiosidad intensa brotaba, alimentando su determinación. Con el teléfono en mano, se preparó para devolver la llamada a Andrés. Cuando la voz de su amigo llegó al auricular, una sensación de alivio lo envolvió. Sebastián sabía que esto era importante. Andrés le contó sobre un viejo archivo que había guardado, un video que había capturado momentos cruciales en su vida como padre. Mientras escuchaba, el aliento se le cortaba. ¿Podría ser esto el testimonio visual que necesitaba para demostrar la conexión real con Valentina? Durante la conversación, Andrés relató anécdotas que Sebastián había olvidado, fragmentos de risas y juegos que pasarían desapercibidos para otros, pero que para Andrés eran una representación fiel de su paternidad. Durante esos breves momentos, Sebastián sintió que una parte de él se restablecía. El amor incondicional que había cultivado a lo largo de los años vería la luz. Pero, a su vez, nació en él una inquietud. ¿Cómo utilizaría este material? ¿Sería suficiente para contrarrestar los relatos distorsionados que su exesposa había confeccionado? La revelación de su amigo se convertía en un arma de doble filo. Si bien podría reforzar su defensa, también lo obligaría a confrontar los momentos menos gloriosos de su pasado. En su mente, las imágenes de sus fracasos como esposo y los errores cometidos emergían vívidas. La jocosidad de Andrés parecía alejarse en esos instantes, y la culpa se posó como una sombra sobre su conciencia. ¿Quién era realmente Sebastián, el hombre que luchaba por su hija, o el padre que había fallado en permanecer unido? Decidido a no dejar que sus dudas lo consumieran, se armó de valor. Un viaje a la casa de Andrés lo aguardaba, donde el video le revelaría más que imágenes, sería un reflejo de su camino hacia la redención personal. En los siguientes minutos, se encontró ante el espejo, analizando no solo su apariencia, sino también el hombre en el que había decidido transformarse, un hombre que lucharía, no solo por Valentina, sino por su propia liberación. Al concluir su conversación, un nuevo escenario se dibujó en su mente. La idea de usar el video de manera estratégica en el tribunal surgió con claridad, pero cada decisión debía estar respaldada por acciones coherentes. Primeramente, sería esencial entender la naturaleza del video, poner en contexto esas imágenes para maximizar su impacto. Justo cuando comenzó a formar su plan, el sonido de un mensaje nuevo interrumpió su meditación. Era un texto de Valentina. Papá, hay algo importante que necesito decirte. En ese instante, el nerviosismo volvió a apoderarse de él. La última vez que había sentido así fue antes de entrar al tribunal. La inminente revelación de su hija prometía cambiar el rumbo no solo del juicio, sino también de su relación para siempre. Sebastián contuvo el aliento, consciente de que estaba al borde de otro momento decisivo que podría llevarlo a descubrir verdades aún más profundas sobre sí mismo y su papel como padre. Sebastián sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía en el instante en que leyó el mensaje de Valentina. La inminencia de su respuesta lo sacó de la burbuja protectora que había construido en torno a su mente. Esta no era solo una conversación trivial, era una posibilidad de conexión, posiblemente, de transformación. Su corazón latía con fuerza mientras, en un impulso, decidió responder de inmediato. ¿Qué ocurre, hija? Estoy aquí, escribió, aunque sabía que tal vez su respuesta sería insuficiente para calmar su creciente ansiedad. La idea de que Valentina tuviera algo importante que decir lo envolvía en un manto de expectativas y miedos. Mientras esperaba una respuesta,
Su mente comenzó a divagar nuevamente hacia lo que había aprendido de la conversación con Andrés. El video, según su amigo, no era simplemente un documento, sino un tesoro emocional del que podía sacar fuerzas. Cada risa en esas imágenes podía tener el poder de reafirmar su papel como padre y, a la vez, ser una herramienta para desenmascarar las falsedades que sus detractores habían tejido a su alrededor. Al visualizar el material, empezó a planear. Necesitaba acercarse al video con una nueva mirada, no solo como una evidencia en su defensa legal, sino como la narración de su propia historia, un viaje que lo mostraría tal cual era, un hombre imperfecto, pero lleno de amor. La idea de este reencuentro con su paternidad y su compromiso le infundió energía. Sería fundamental visualizar su futuro no como una lucha, sino como una oportunidad de redescubrimiento. Mientras contemplaba estos pensamientos, el sonido de un nuevo mensaje hizo eco en la habitación. Era Valentina. Con manos temblorosas, Sebastián abrió el mensaje. Papá, necesito que escuches esto. Por favor, llámame. Sebastián se levantó de la cama con urgencia. Su instinto lo empujaba a actuar. Unas horas después, al momento de la llamada, la voz de Valentina resonó en el auricular. Había una mezcla de nerviosismo y determinación en su tono, y eso lo hizo aún más consciente de lo que estaba en juego. Papá, hay algo que descubrí, comenzó. Las palabras de su hija parecieron cargar el aire con electricidad, como si cada sílaba pudiera abrir viejas heridas o crear nuevas oportunidades. Pero Sebastián se sintió al borde de una revelación inminente, como si estuviera a punto de desvelar el verdadero sentido de su lucha en el tribunal. Lo escucho, Valentina. Estoy aquí. Tómate tu tiempo, respondió. De alguna manera, comprendió que esta conversación podría ser un punto de inflexión no solo para ella, sino también para su relación y su propia percepción como padre. Mientras seguían hablando, Sebastián notó que la conversación crecía en intensidad. Valentina compartía una perspectiva que él nunca había considerado. Con cada palabra, la imagen del padre que había sido se contrastaba con la visión del padre que aún podía ser. Papá, encontré algo en uno de esos videos que grabamos, y creo que podría cambiarlo todo, dijo su hija, llenando la conversación de un aire de misterio. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquel video grabado en los momentos más gratos de su niñez, ahora prometía ser el hilo conductor que uniría su futuro con su pasado. La certeza de que cada revelación crearía nuevas decisiones que deberá tomar lo llenaba de ansiedad. La imaginación de la reacción de su exesposa y su abogado se agolpaba en su mente. ¿Cuánto podía arriesgar para buscar la verdad? Este cuestionamiento se clavó en su conciencia y lo llevó a reflexionar sobre la auténtica esencia de la paternidad. Tenía que prepararse no solo para recibir la noticia que Valentina parecía tener, sino también para afrontar lo que ello significaría de cara a su búsqueda de redención. La lucha no sería solo una batalla legal, sino un camino hacia la autenticidad. Antes de colgar, Sebastián miró por la ventana, calibrando el peso de sus decisiones. No importa lo que pase, estamos juntos en esto, le dijo a Valentina. La conexión entre ambos se reforzaba, pero fue el silencio que siguió el nuevo mensaje de su hija lo que lo hizo dudar. ¿Realmente estaba listo para descubrir el secreto que podía cambiar la narrativa de su vida y su lucha por Valentina? El relato apenas comenzaba, y la verdad estaba a punto de estallar. ¿Qué revelación se escondería en ese video que cambiaría su entendimiento del amor y la paternidad? Sebastián respiró hondo, intentando apaciguar el mar de emociones que lo invadía. Sabía que esa llamada había marcado un antes y un después. Su hija había encontrado algo que podría redefinir su relación, su papel como padre, y al mismo tiempo, poner en jaque la narrativa que su exesposa había construido en torno a él. Se sentó a una mesa, rodeado por la luz tenue de la tarde que se filtraba por la ventana, como si el universo le fuera propicio en ese momento. Su mente se intensificó,
buscando formular un plan que le permitiera hacer frente a lo que Valentina había descubierto. Quería que todo lo que saliera de su boca se sintiera auténtico, alejado de la presión de la situación. ¿Qué fue exactamente lo que encontraste, Valentina? Necesito que me lo digas, insistió con suavidad, aunque la impaciencia comenzaba a filtrarse en su voz. Su hija suspiró profundamente al otro lado de la línea, y Sebastián supo que no solo se trataba de un descubrimiento emocional. Había estado revisando los videos de cuando eran felices. Los recuerdos parecían cobrar vida en su mente con cada instante que compartían. Papá, hay algo que me entró dentro al verlo. Es un momento que capturamos en un día cualquiera, pero, para mí, significa mucho más. Conforme Valentina se atrevía a ir más profundo en sus pensamientos, Sebastián sintió como aquellos recuerdos pasados, que había relegado a un segundo plano en su mente, comenzaban a surgir como una especie de salvación, un regreso a lo que alguna vez había significado ser padre. La idea del video se transformaba en una promesa de devolución de sentimientos perdidos, y su propio miedo se reducía a un leve eco. Necesitamos encontrar la manera de exponer lo que realmente somos. No solo como personas, sino como familia. Las imágenes en ese video pueden ayudarnos. La gente no ve la verdad, solo las mentiras que se han dicho, continuó Valentina, al parecer volviendo a encender la llama de su fe. Sebastián cerró los ojos, absorbiendo sus palabras. Tenía que hacer algo con esa revelación, y rápidamente. No podía dejar que la discusión se convirtiera en otra batalla, él quería una alianza. La clase de unidad que siempre soñó, pero que había sentido que se le escapaba. Entendía que Valentina no solo buscaba su apoyo, sino su compromiso genuino y su voluntad de arriesgarlo todo por la verdad que él había buscado en silencio. Con un renovado sentido de claridad, Sebastián se comprometió a estar presente en cada paso. Haremos lo que sea necesario, hija. Vamos a revivir esos recuerdos. Trabajaremos juntos en esto. A cada instante, a cada imagen que aparece en el video. Me vas a permitir ser el padre que prometí ser, dijo, sabiendo que su determinación podría abrir nuevas puertas de comunicación. Pero la urgencia en su pecho seguía latente. A medida que la conversación avanzaba, también comenzaba a formarse la inquietante realidad de lo que sucedería si realmente se arriesgaba a ir hasta el fondo de la verdad. Con cada nuevo descubrimiento, el riesgo aumentaba. Su exesposa podría reaccionar de múltiples maneras, y no todas serían favorables. ¿Estás seguro de que quieres seguir adelante con esto, papá? No hay vuelta atrás una vez que empezamos, cuestionó Valentina. La enormidad de su decisión se hizo tangible. Sebastián comprendió que ese instante era crucial. En este camino hacia la autenticidad, cada paso podría costarle más de lo que había anticipado, pero la idea de volver a unirse con su hija lo empujó hacia adelante. Soy todo lo que tengo para enfrentar lo que venga. Te prometo que no me dejaré vencer, afirmó, asumiendo la responsabilidad no solo de su propio viaje, sino del de Valentina también. Sin embargo, la incertidumbre acerca de la respuesta que recibirían, de las estrategias que debería elaborar y de las tempestades emocionales que podrían desatarse al presentar la verdad en tribunal, comenzó a germinar dentro de él, provocándole un torbellino de emociones. El mundo estaba en su contra, y Sebastián se preguntó, ¿habría arriesgado demasiado en su búsqueda por la verdad? El eco de sus decisiones reverberaba en su mente mientras la siguiente pregunta se atisbaba inevitable. ¿Sería suficientemente fuerte para enfrentar lo que estaba por venir? La narración de su vida estaba en un giro oscuro. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y ya se percibían sombras de resistencia en el horizonte. ¿Cómo lograría Sebastián mantener el rumbo ante los obstáculos que se avecinaban? Sebastián sentía el peso de su decisión en cada fibra de su ser mientras sus pensamientos lo llevaban a un laberinto de posibilidades. La llamada de Valentina había encendido algo en el que creía apagado. Se dio cuenta de que no solo luchaba por su relación,
sino que también estaba ante un precipicio de autodescubrimiento. La perspectiva de reconstruir su papel como padre se transformaba en una fuente de valentía, pero el camino estaba lleno de enormes desafíos. Analizar los momentos del video que Valentina había mencionado se volvió inminente. El instante en el que la cámara se enfocaba en sus risas, las conversaciones sobre trivialidades, cada sonrisa almacenada, esas pequeñas instantáneas de felicidad estaban por convertirse en su arma. Sebastián se preguntaba si podría encontrar la manera de convertir esos recuerdos en una narrativa poderosa que confrontara la versión de los hechos que había dominado sus vidas. Tomando lápiz y papel, comenzó a esbozar un plan. Primero, se propuso ver el video no como un simple recuerdo, sino como una herramienta. Se necesitaba un enfoque deliberado, un análisis meticuloso de cómo cada escena podía aportar a su argumento ante el tribunal. ¿Dónde estaban las conexiones más fuertes? ¿Qué imágenes parecían resonar con más verdad? Era esencial no solo identificar estos momentos, sino también comunicar su significado. A medida que escribía, Sebastián también se enfrentaba a sus propias inseguridades. A través de cada palabra, recordó la historia que había llevado a su exesposa a moldear y manipular su imagen frente a Valentina. Esas manipulaciones había sido un eco prolongado, una sombra que había aprendido a reconocer, pero que no había podido enfrentar. Sin embargo, por primera vez en años, sintió que la claridad de su propósito lo alejaba de la impotencia de antaño. Ahora tenía un enfoque claro, demostrar su identidad y su amor incondicional por Valentina. La tarde se convirtió en noche, y los recuerdos comenzaron a confluir en su mente. Recuerdos de vinculaciones perdidas, de burlas al final de las comidas familiares y de promesas de que siempre habría tiempo para reparar lo dañado. Sebastián se dio cuenta de que, para avanzar, necesitaba también enfrentar su propio pasado y los errores que había cometido en su matrimonio. Se trataba de un proceso que no podía evadir. Tomó una respiración profunda y se proyectó en la próxima reunión con Valentina, donde se sentarían a discutir el contenido del video con miras a presentarlo. Sabía que necesitaba ser firme, pero no autoritario. Debía expresarle su deseo de ser su aliado, de revisar el material juntos, de analizar y de, con cada imagen, reconstruir su historia como familia. El desafío estaba claro: encontrar el equilibrio correcto entre la paternidad y el respeto a la voz de Valentina. Quería invitarla a que compartiera su perspectiva sobre los recuerdos que se exponerían en la audiencia. Hacía años que había clamado por esta conexión, y la mera posibilidad de que ahora se materializara lo llenaba de esperanza. A medida que se preparaba para dar ese paso hacia una nueva etapa de su vida, la inquietud respecto a su exesposa se reactivó en su mente. La posibilidad de un conflicto abierto podía ser devastadora. ¿Estaba preparado para lo que esto significaba? La duda se coló en su mente, amenazando con desmoronar la seguridad que había construido. La noche era oscura, y la tensión aumentaba, pero Sebastián sabía que esta confrontación no solo era necesaria para él, sino también para su hija. Se sintió más decidido, convencido de que esto era el camino hacia su verdadero crecimiento. Sin embargo, el retumbar de su corazón le recordaba que, en cualquier momento del viaje, podría perder más de lo que había ganado. Cuando finalmente miró el reloj, se dio cuenta de que la audiencia estaba cada vez más cerca. Su viaje no solo sería una lucha por recuperar su papel como padre, sino también un desafío en su crecimiento personal. La incomodidad estaba ahí, pero la urgencia de seguir adelante era más fuerte. Sebastián sintió una punzada en su pecho mientras se preguntaba, ¿qué secretos sobre él podían salir a la luz y cambiarlo todo en su próxima reunión con Valentina? ¿Sería capaz de sostenerse en esa verdad que lo había llevado hasta aquí, o se desmoronaría bajo el peso de las revelaciones que se ocultaban? La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba tímidamente a través de las cortinas, como si el mundo en su exterior también estuviera conteniendo la respiración ante lo que estaba por suceder. Sebastián despertó con una mezcla de nerviosismo y determinación.
La reunión con Valentina marcaría un punto de inflexión en su vida. No solo se trataba de presentar un video, era un intento de reescribir su narración familiar. Se duchó y se preparó con una meticulosidad inusual. La camisa que eligió no era solo una elección estética, era una declaración de que estaba dispuesto a luchar por su nueva realidad. En su mente, cada prenda que vestía representaba un escudo contra sus inseguridades, un recordatorio de su creciente fortaleza. El camino al café donde se encontrarían era un recorrido habitual, pero hoy, cada paso retumbaba como un eco de sus pensamientos. Se planteó cómo iniciar la conversación. La estrategia era clara, debía ser abierto, pero persuasivo. Lo que más deseaba era que Valentina sintiera que su voz también contaba en esta historia. No podía permitirse que su miedo lo llevara a imponer su narrativa de forma unilateral. Al llegar, se sintió abrumado por la familiaridad del lugar. Este había sido el refugio donde solían contar sueños y reír. Sin embargo, los recuerdos ahora parecían un peso adicional que llevaba en sus hombros. Buscó un rincón apartado y se sentó a esperar, observando a las personas a su alrededor, cada una inmersa en su propia historia. Valentina arribó puntual, con una expresión que oscilaba entre la determinación y la vulnerabilidad. Sebastián se dio cuenta de que ella, al igual que él, también se enfrentaba a una batalla interna. Durante un momento, sus miradas se cruzaron, y en ese instante sintió que existía una chispa de conexión que no había estado presente en meses. El diálogo comenzó de manera cautelosa, ambos estaban atentos a las palabras del otro. Sebastián abrió la conversación recordando algunos de los momentos más alegres del video. Utilizó esos recuerdos como un puente para acercarse a Valentina, intentando que ella fuera parte activa de la reconstrucción que deseaba realizar. Habló de la importancia de recordar no solo los momentos tristes, sino también los que definieron su familia. Estaba decidido a ser claro en su mensaje, no solo deseaba estar presente, sino también cooperar en la creación de un espacio compartido donde ambos pudieran expresarse. Valentina, sorprendida por su enfoque, pareció relajar un poco la tensión. Juntos, empezaron a revisar el contenido del video, y Sebastián se sintió como si cada cuadro que analizaban era una pieza más en el rompecabezas de su historia. Sin embargo, mientras avanzaban, la atmósfera se tornó tensa cuando una escena en particular los atrapó. Era un fragmento que contenía una grabación de Valentina hablando dulcemente a su hija. En esa fracción de tiempo, la pequeña había expresado su amor, una pieza que reflejaba no solo la conexión entre ellas, sino también el temor de Sebastián a haberse perdido momentos similares. Mientras observaba a Valentina absorber el momento, comprendió que esa vulnerabilidad podría transformarse en un punto de clímax en su discusión. Hay algo que no hemos considerado, dijo Valentina, su voz temblando ligeramente. Lo que significa este video no es solo tu perspectiva, también contiene lo que mi madre dejó ver. Su mirada era intensa, el desafío y la revelación estaban en el aire. La mención de su madre intranquilizó a Sebastián. Sabía que esos recuerdos podían llevar a revelaciones inesperadas, y la sensación de incertidumbre comenzó a infiltrarse de nuevo en su mente. Pero también entendió que este era un momento crucial, una oportunidad de explorar sus propios miedos mientras se enfrentaban juntos al pasado. Sin embargo, el miedo a lo desconocido volvió a su mente. ¿Qué revelaciones sobre la familia podrían salir a la luz? La búsqueda de verdad había sido su mantra, pero ¿a qué costo? La tensión creció. Nuevamente entre ellos, y Sebastián sintió que el aire se volvía más denso. Mientras los corazones de ambos latían en un compás acelerado, una pregunta se deslizó de sus labios. ¿Qué pasaría si este video contiene algo que no estamos listos para enfrentar? Las palabras habían quedado flotando en el aire, esperando una respuesta que podría desatar un torrente de emociones. La mirada de Valentina se intensificó, preparándose para desvelar lo que podía cambiarlo todo. El silencio se instaló entre ellos, como una carga que necesitaba ser liberada.
Sebastián sintió que cada segundo que pasaba era un recordatorio de lo vulnerable que se había vuelto al abrir su corazón. Era el momento de ahondar más en sus propios miedos, de enfrentarse a lo que había estado evitando. Valentina, sé que este video puede traer recuerdos difíciles. Pero, ¿y si esos recuerdos son la clave para vernos más allá de este tormento?, preguntó, tratando de articular una vulnerabilidad que también le permitiera a ella abrirse. Valentina lo observó por un instante que pareció eternidad. La conexión que habían sentido antes estaba allí, pero rodeada de inquietantes sombras que temían ser expuestas. A veces, cargamos con el peso de la memoria como si no tuviéramos derecho a dejarla ir. Pero, ¿qué tal si encontramos un camino hacia la sanación a través de este video?, sugirió, su voz un poco más fuerte. Sebastián se sintió impulsado por sus palabras, pues abrigaban una esperanza nueva, un pequeño destello entre la niebla que lo rodeaba. Los dos comenzaron a revisar las imágenes, cada cuadro un paso hacia adelante. La risa infantil, los abrazos calurosos, los momentos en que la vida parecía perfecta, esos instantes de alegría mutua parecían contrarrestar el dolor palpable que habían compartido. Sin embargo, el siguiente clip pronto llegó. Era un breve momento capturado de Valentina sentada en un sofá, hablando sobre su posición en la familia y su lucha por ser vista y escuchar. Pero en su voz había algo más profundo que le resonó a Sebastián como un eco de sus propias luchas. Ella había mencionado el temor de ser olvidada, de ser insignificante. Él luchó por no permitir que su propia inseguridad se interpusiera. Con cada segundo, el peso de la historia que compartían se hacía más denso. Valentina, ¿estás dispuesta a mirar esto como una oportunidad para sanar juntos? Quiero que sepas que no estoy aquí para llevar el peso de este video solo. No tiene sentido sin ti, insistió, sintiendo que sus palabras eran el primer paso para escribir un nuevo capítulo en su narrativa compartida. Valentina lo miró, las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Había una confusión entre el amor y la decepción, entre el pasado y el futuro. Me asusta. ¿Y si este video saca a la luz cosas que no puedo manejar? Pero al mismo tiempo, he estado esperando que alguien me ayude a abrir esta puerta. Tal vez, este no sea solo tu viaje, dijo, su voz temblorosa. Confía en mí, murmuró Sebastián. Juntos, podemos afrontar lo que venga. Este video no tiene que ser una carga sino una herramienta para entender lo que hemos vivido. No se trata de olvidar, sino de aprender y de crecer. Mientras las palabras flotaban en el aire, Sebastián sintió como nuevas posibilidades emergían. Había algo liberador en el acto de compartir esa angustia. Por un momento, la presión se aligeró. Ambos comprendieron que el camino hacia adelante no sería fácil, pero estaban dando pasos hacia la reconciliación. Sin embargo, ella hizo una pausa. ¿Y si hay algo más detrás de todo esto, Sebastián? Algo que quizás ni tú ni yo estamos listos para enfrentar. La incertidumbre se enredó entre ellos, un nuevo nivel de tensión fluyó a través del ambiente. La revelación de una verdad inescrutable que podría cambiarlo todo parecía estar acercándose. Sebastián sintió que cada instinto en su interior gritaba que estaban a punto de destapar un secreto que podría cambiar sus vidas por completo. La verdad es el camino más difícil, pero también el más necesario, se dijo a sí mismo. Pero, ¿estarían preparados para lo que realmente había detrás de esas imágenes? Ambos se miraron, sabiendo que la próxima escena tenía el potencial de romper o unir, pero la decisión de observarla había sido tomada. La pregunta que quedaba era, ¿qué harían una vez que la verdad finalmente saliera a la luz? La luz tenue del cuarto seguía arropando todo a su paso, envolviendo a Sebastián y Valentina en un ambiente que se tornaba cada vez más denso. Mientras la pantalla del video brillaba con recuerdos y promesas de un pasado feliz, ambos sabían que la oscuridad también acechaba en cada esquina. El pulso de Sebastián se aceleraba, la expectativa lo mantenía en un estado de alerta vital. ¿Por qué tememos tanto a la verdad?
Arañó la idea en su mente mientras se preparaba para la continuación del video. La visión de Valentina, frágil pero decidida, resonaba profundamente dentro de él. Había algo de lo que solo había oído hablar pero que nunca se había enfrentado realmente, su miedo a lo desconocido. Era un sentimiento que había cultivado durante años, una sombra que había dejado que creciera y se alimentara de sus inseguridades. En ese instante, decidió que no podía permitir que el miedo gobernara sus acciones. La necesidad de entender y confrontar lo que habían ocultado era más fuerte que su deseo de permanecer en la penumbra. Esto es diferente, pensó. No solo somos nosotros, es el futuro de nuestras relaciones, de esos vínculos que tanto valoramos. Mientras el video continuaba, una voz resonó, una voz que era al mismo tiempo familiar y distante. La imagen de su hija, pequeña, sonriendo con la inocencia que caracterizaba su infancia, contrastó con las dudas que lo asaltaban. Su corazón se partía entre el yo que había sido y el padre que luchaba por ser. ¿El niño que una vez fue estaría a la altura de crear el futuro que su hija se merecía? La presión de ser un buen modelo a seguir aterrizaría pesadamente sobre él. Sebastián, ¿estás bien? La preocupación en la voz de Valentina rompió sus pensamientos. Ella le tendió la mano, un gesto simple pero lleno de significado sobre el apoyo mutuo. Esa pequeña conexión se sentía como un ancla en un mar de confusión. En su anhelo por crecer, se dio cuenta de que necesitaba a Valentina tanto como ella lo necesitaba a él. Sí, solo estaba pensando en cómo puede cambiar todo esto si estamos dispuestos a enfrentarlo, respondió, esperando que la seguridad en su voz ocultara sus inseguridades internas. En cuanto terminó la frase, una ola de claridad lo atravesó, sabía que debía abrirse, no solo a Valentina, sino a su propia realidad. A veces, no solo se trata de enfrentar nuestros propios miedos. Se trata de despojarse de las posturas y ser auténticos, meditaría con cada pensamiento. Hoy es el día en que ambos vamos a comenzar a ser honestos no solo entre nosotros, sino con nosotros mismos. Los flashes del video continuaron, momentos de felicidad contrastados con un trasfondo de tristeza solitaria. Cada sonrisa transmitía la pureza de la infancia, pero también la fría verdad del futuro que podría extenderse ante ellos. Mientras la cinta seguía rodando, Sebastián sintió que un nuevo compromiso surgía dentro de él, la determinación de no ser una víctima de su pasado, sino el arquitecto de su presente y de lo que estaba por venir. Las lágrimas en los ojos de Valentina reflejaban sus propios anhelos y frustraciones, y al mismo tiempo, esa conexión crecía, transformándose en un nexo de fuerza mutua. No nos detendremos aquí, se dijo a sí mismo. Haremos lo que sea necesario para salir adelante. Pero a medida que el video llegaba a su fin, un último clip hizo que su respiración se detuviera. Las palabras de su hija surgieron, una confesión a traición que resonarían en la sala como un eco que no podría ignorar. Papá, hay algo que necesita saber. Sebastián se sintió helado en su lugar. Esa frase, apenas un susurro en la vastedad del contenido emocional, traía consigo una carga que amenazaba con desatar un huracán en su vida. Mientras la imagen de su hija lo miraba a los ojos, se dio cuenta de que el giro de su historia estaba a punto de revelar un secreto que cambiaría no solo el presente, sino la manera en que él entendía la paternidad y el amor. El momentáneo silencio lo abrumó, y en su pecho palpitaba la urgencia de los próximos pasos. Tenía que estar listo para el impacto que se desataría. ¿Y si esto era el principio de una transformación que nunca imaginó? El momento de la verdad había llegado, se dijo a sí mismo, mientras el corazón le latía con fuerza. ¿Sería capaz de enfrentar lo que realmente implicaba ser un buen padre? El final de la audiencia llegó, y Sebastián se sentía más invencible que nunca. Lo que había comenzado como una lucha por su dignidad, se había transformado en un camino hacia la autoaceptación. La revelación que había hecho Valentina, un secreto que giraba alrededor de su propia fortaleza y conexión con su abuelo,
le había permitido a Sebastián ver a su hija de una manera completamente nueva. Ella había encontrado en su historia el poder que los unía, y eso se había convertido en un faro de esperanza en su vida. Las palabras de Valentina resonaban en su mente. Papá, somos más fuertes de lo que piensas. En ese instante, la carga que había llevado durante tanto tiempo empezaba a disiparse. La voz de su hija se había alzado como un canto de guerra, abriendo puertas que creía cerradas. Comprendió que más allá de las luchas pasadas, había mucho por descubrir y reconstruir. Con la cámara en la sala de juicios grabando, supo que este sería un momento decisivo en su vida. Valentina había expuesto su amor hacia él de una manera que había resonado en todos los presentes. Mientras las lágrimas caían silenciosamente de sus ojos, Sebastián sintió que su propio corazón se llenaba de gratitud. Había sido testigo de un vínculo que superaba cualquier adversidad. Antes estaba atrapado en la desesperanza, pero ahora observaba cómo la verdad transformaba la narrativa tóxica de su familia en una de unión y resiliencia. El juez, visiblemente conmovido por el desenlace, tomó la decisión favorable para Sebastián. Aquello que durante mucho tiempo había sido un sueño lejano, ahora era una realidad tangible. Podía ser un padre en toda la extensión de la palabra. Con una mano en el hombro de Valentina y el otro levantado en señal de triunfo, sintió como el aire que había estado atrapando liberaba su esencia. Tras la audiencia, Sebastián y Valentina se encontraron frente a una plataforma donde los amigos y familiares los esperaban. Un murmullo de celebración resonó a su alrededor, pero el único sonido que realmente escuchaba era el latido del corazón de su hija a su lado. «Lo hicimos, papá», exclamó ella, y en su voz había una combinación de aliento y satisfacción que emanaba de su interior. Sin embargo, el verdadero logro no fue la victoria en el tribunal, sino la transformación interna que ambos habían experimentado. Sebastián había pasado de ser un hombre consumido por la culpa y el miedo, a convertirse en un padre presente y consciente de su rol. Había demostrado, no solo a sí mismo, sino al mundo, que el amor es un vínculo más fuerte que cualquier dificultad. Y entre las sombras del pasado, había emergido una luz que ahora guiaba su futuro. Mientras caminaban juntos hacia la salida, Sebastián sintió que cada paso era un triunfo. Ahora había claridad, y esa claridad era su nueva narrativa, un compromiso renovado con Valentina. Habían creado una historia que simbolizaba superación, y juntos eran imbatibles. Así, se marcharon del tribunal no solo como padre e hija, sino como dos valientes guerreros que se despojaron de las máscaras que los habían mantenido distanciados. En su mirada había una promesa, nunca dejarse vencer, y siempre enfrentarse a la verdad, sin importar lo que esa verdad implicara. Este breve capítulo en su vida había cerrado un ciclo, pero los nuevos retos estaban por llegar. Sebastián sabía que cada día debía seguir trabajando para fortalecer ese vínculo. La transformación personal era un compromiso constante, no solo para él, sino para Valentina como futura mujer. Con el corazón lleno de esperanza y la mirada al frente, Sebastián sintió que todo lo que había enfrentado había sido un sacrificio necesario para alcanzar esta satisfacción profunda y merecida. La vida les esperaba y, juntos, cultivarían un futuro lleno de amor y alegrías en el horizonte. Ahora es el momento de que ustedes también cumplan con su parte. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este inesperado final. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Hagamos crecer juntos esta comunidad de historias de superación personal.